bienaventurado aquel varón o mujer que entiende, ¿sí? de que tenemos la palabra del Señor, en la cual nos guía y nos enseña a poder entrar y participar de su reino, de su presencia, ¿sí? De su ciudadanía. Y en esta mañana vamos a estar mirando allí en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. El Señor nos habla en esta mañana en cuanto a la puerta estrecha. Dice allí su palabra en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos aquí el Señor cómo nos sigue ministrando a través del Sermón del Monte, a través de su palabra. Y vemos aquí que no hay sino dos caminos, solamente dos caminos. Está el correcto y el errado, ¿sí? Uno lleva al cielo y otro al infierno. Es una decisión que debemos de tomar. Como le dijo Elías al pueblo en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no, vayan detrás de los dioses que se han creado, ¿sí? Dioses de su imaginación, dioses paganos. Y el Señor nos dice acá cómo llegar a esa ciudadanía del reino de Dios y cómo heredar la vida eterna, ¿sí? Veníamos viendo durante toda esta temporada sobre el Sermón del Monte y nos enseña acá cómo llegar a esa ciudadanía y cómo heredar esa vida eterna, ¿sí? O también nos dice allí, si queremos seguir siendo ciudadanos de este mundo, ¿sí? De este mundo caído en condenación, en corrupción, porque no hay otro camino intermedio, ¿sí? Solamente hay dos caminos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el camino a la vida es solo por medio de los términos de Dios, ¿sí? Y por eso dice su palabra allí: pocos la hallan, ¿sí? En el versículo 14. Son pocos los que hallan este camino, porque es según los términos de Dios, no según los términos del hombre, ¿sí? No según nuestros términos. El camino a la condenación es en los términos que el hombre ha escogido fuera de Dios, ¿sí? El hombre se ha creado su propio camino, ¿sí? Sus propias puertas, ¿sí? Pero lo han hecho fuera de Dios, y todo eso lleva a la condenación, a la perdición. Y en estos términos que el hombre se ha creado hay varios caminos, ¿sí? Hay varios caminos, pero todo tiene un mismo fin, que es la condenación, la perdición. Multitudes van en este camino, nos dice allí la palabra, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿sí? Allí en nuestro versículo 13. Multitudes van en este camino de la perdición. Y el Señor nos ha estado enseñando las normas de Dios a lo largo de este Sermón del Monte. Normas que son santas y perfectas, opuestas a las normas autosuficiente, hipócrita, normas endiosadas, ¿sí? Que se creen sus propios dioses, los hombres, típico de los escribas y fariseos, ¿sí? Se creen dioses que tienen el poder, que tienen el control, que pueden dominar, ¿sí? Creando cosas superficiales, supersticiosas, ¿sí? Creando
cuentos, genealogías interminables, historias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Diciéndole a la gente, engañándole a la gente que ellos son los únicos que tienen la verdad, ¿sí? Que tienen el poder para crear cosas, ¿sí? Fuera de la palabra de Dios. Y esos son los caminos que el hombre se ha creado, ¿sí? Y que son engañosos, pero todo eso, dice la palabra de Dios, va camino a la perdición, camino a ser destruido. Y el Señor nos ha estado ministrando a lo largo de este sermón sus normas, que son santas y perfectas, justas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con nuestra justicia, como veníamos viendo. Nos mostró el Señor cómo es su reino, cómo es su pueblo, ¿sí? Y cómo no son su pueblo, ¿sí? Y se debe tomar una decisión. Mientras estamos en esta vida, en este tiempo de gracia, se debe tomar una decisión. Es ahora, en tanto que estamos con vida en este camino acá en la tierra, camino a nuestro destino, ¿sí? Dios permita que nuestro destino sea el cielo y no el infierno. Dios permita que nuestro destino sea la vida eterna y no la condenación, ¿sí? En relación a la puerta estrecha y al camino angosto que debemos de tomar, que el Señor nos ayude a permanecer fiel hasta el fin, como Él nos enseñó. Todos en la vida tomamos decisiones, ¿verdad? Todos tomamos decisiones en esta vida. Decidimos qué comer, qué vestirnos, hacia dónde ir, ¿sí? El horario para salir. Todos hacemos planes y tomamos decisiones, qué comprar. Tomamos decisiones cuando nos vamos a casar, ¿sí? Cuando yo me he casado, he tomado una decisión de casarme, ¿sí? Y todo el que se casa toma esa decisión, ¿sí? Con quién casarse, con quién formar su vida, su familia, ¿sí? Quién será su ayuda idónea o su compañero idóneo, ¿sí? ¿No? Y toma esa decisión. O por ejemplo, los que estudian toman la decisión qué carrera elegir cuando estudian. Y algunas de esas decisiones son triviales y otras son muy esenciales en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, ¿sí? Algunas son equivocadas, otras son acertadas en nuestras vidas. Porque las decisiones que tomamos nos ayudan para toda la vida acá en la tierra, ¿sí? Y nos enseña el camino, ¿sí? Pero la decisión más importante y crítica a la vez, ¿sí? Es decidir acerca de Jesucristo. ¿Por qué crítica? Porque son pocos los que la hallan. Son pocos los que renuncian a todo por amor a Jesucristo. Muchos miran lo que tienen y dicen, no, si yo le sigo a Cristo tengo que renunciar a esto. Y saben que tienen que perder, humanamente tienen que perder un montón de cosas, ¿sí? Tienen que perder un montón de cosas. Por eso son pocos los que hallan este camino, ¿sí? Los que toman esa decisión de tomar su cruz y seguirle a Jesús, seguirle a Él. Y esta decisión es la que nos llevará a nuestro destino final. De tomar nuestra cruz y seguirle a Él. De entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho, ¿sí? Por ese lugar que el Señor nos presenta aquí en su palabra. Es la decisión que debemos de tomar y es la decisión que Cristo nos presenta, ¿sí? Es en los términos de Dios, no lo nuestro, ¿sí? No nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios, para que podamos entrar por esa puerta, como nos dice allí, estrecha y ese camino angosto. La justicia de Cristo nos debe llevar cada día, cada paso, a renunciar a nosotros mismos, ¿sí? Y a aceptarle a Él y aceptar sus términos y su voluntad para vivir conforme a ella, según lo que Dios ha preparado, ese camino, ¿sí? Y esas obras que el Señor ha preparado para que andemos en ello. En perfecta armonía sabemos, ¿sí? Por su palabra,
que el Señor, en este caso Dios, siendo soberano absoluto, ¿sí? Dios ha permitido que el hombre tome esta decisión. En su absoluta soberanía, Dios ha permitido que el hombre tome esta decisión. Dios en el Antiguo Testamento le habló continuamente al pueblo acerca de esto, ¿sí? Desde que el hombre cayó, Dios ha hecho todo lo posible, sin escatimar nada, además dio a su Hijo unigénito, a su propio Hijo, en rescate del hombre caído, ¿sí? Dios ha hecho todo para que el hombre se reconcilie con Él, para que el hombre pueda entrar por esta puerta estrecha y pueda caminar por este camino angosto, ¿sí? Renunciando a todas las cosas de este mundo caído, lleno de pecado, renunciando a uno mismo, ¿sí? A su orgullo, a su vanagloria, ¿sí? A todo lo que trae de maldad en su corazón pecaminoso. Renunciar al enemigo mismo, a Satanás, al príncipe de este mundo. Y Dios ha hecho todo lo posible, sin escatimar ningún costo, para que el hombre se vuelva a Él y se reconcilie con Él. Dios ha hecho lo posible, ha proporcionado y mostrado el camino, nos ha dejado nada más y nada menos a nosotros, que lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión, renunciar a nuestro pecado y aceptarle a Cristo como nuestro Señor y Salvador y obedecerle. Y ese es el punto más difícil para el ser humano, obedecer, ¿sí? Porque muchos aceptan a Cristo, hacen una oración repetitiva muchas veces, ¿sí? Y como que ya son salvos, como que ya tienen todo, pero en el caminar aquí en la tierra no obedecen la palabra de Dios. Son oidores, pero no hacedores de la verdad, ¿sí? Viven una verdad a media, la cual se torna una mentira. Y no andan en ese, no han entrado realmente en esa puerta estrecha, ¿sí? Han quedado allí y aparentan ser cristianos, aparentan ser que han renunciado a sus deseos pecaminosos, ¿sí? Dios tomó su decisión y ha otorgado el camino a la redención. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él en su soberanía ya ha permitido todo esto, ¿sí? Que su Hijo venga a la tierra, pague el precio por su pueblo, por sus hijos. Y Él nos ha otorgado este camino a la redención. Ahora nos toca a cada uno de nosotros tomar esa decisión, ¿sí? Dios hizo lo que le correspondía a Él. En realidad no le correspondía perdonarnos, salvarnos, porque nosotros le hemos dado la espalda, le hemos traicionado a nuestro Dios, a nuestro Creador, y no merecíamos su perdón, su misericordia. Pero sin embargo Él, ¿sí?, para mostrar su gloria, su poder en su creación, de toda su creación ha escogido un remanente para mostrar su gloria, su poder. Y bendito sea el hombre y la mujer que entiende y que se acerca a Dios y que acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador y camina según los términos de Dios, no según los términos del hombre. Dios le dijo a través de Moisés al pueblo en Deuteronomios 30, 19 al 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Luego quien le sucedió a Moisés, que fue Josué, le dijo al pueblo cuando ya estaban en la tierra prometida: escogeos
hoy a quién servir. Si a Dios o a los dioses de Egipto o aquellos que adoraron en el desierto a ese becerro de oro, ¿sí?, que sus padres adoraron allí, escogió hoy a quién servir. ¿Sí? El Señor le dijo a través de Josué, en Josué 24, 13 y 15. También en Primera de Reyes 18 al 21, Elías le preguntó al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguile, y si Baal, vayan tras él, vayan en pos de él. ¿Sí? Y Jesús también le dijo a sus discípulos cuando todos le empezaron a abandonar, cuando todos empezaron a ir. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 60 en adelante, sus discípulos le dijeron: es dura esta palabra, Señor, ¿quién la podrá oír? ¿Quién oirá esta palabra? Y entonces muchos comenzaron a abandonarle. Muchos comenzaron a irse, sus discípulos, aquellos que le seguían a él, que escuchaban la palabra, que estaban con él, se empezaron a ir. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, a sus 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? Entonces Simón Pedro le responde: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde iremos? Es difícil entrar en esta puerta y en este camino, como es difícil salirse de él. ¿Sí? Porque como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? No hay nada en este mundo caído, más que pecado, perdición, condenación. Y su lugar es el castigo eterno, el infierno. ¿A dónde iremos? No hay nada más. Tú eres la verdad, tú eres la vida, no hay otro camino. ¿A dónde iremos, Señor, si tú eres el Hijo del Dios viviente? No hay otra alternativa. Por eso, bendito el hombre y la mujer que entiende y que está y que permanece, que ha entrado en esta puerta y permanece en este camino, que no se ha desviado del camino verdadero. ¿Sí? Muchos aparentemente entraron por la puerta estrecha y caminaron un tiempo por ese camino angosto, pero se desviaron. Como dice Hebreos, gustaron de la gracia. ¿Sí? Fueron limpiados por la sangre de Cristo, pero recayeron. Y no podemos volver a crucificar a Cristo. No podemos volver a hacer que muera nuevamente en la cruz por nosotros. Ya no. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay otra alternativa. O te arrepentís de tus pecados, renunciás a toda esa vida pecaminosa y te sometes a la voluntad de Dios según sus términos, según sus ordenanzas. El alma elevada se dirige hacia el camino alto, ¿sí?, de donde viene nuestro socorro. Más allá de las montañas, más allá de lo alto que se pueda ver desde aquí, desde el suelo, viene nuestro socorro, viene nuestro auxilio, de la presencia de Dios. Y el alma que se eleva hacia ese lugar es aquel que tiene su mirada en el autor y consumador, que es Jesucristo. Y va por ese camino alto, cuesta arriba. ¿Sí? Es difícil. Yo nunca fui a los cerros de esas montañas, ¿sí?, lo cual me gustaría ir y caminar a ver qué tan difícil es llegar a lo alto. Pero me imagino que debe ser muy difícil, cansador, agotador. ¿Sí? ¿Sí? Porque debe ser muy difícil trepar esas montañas. Así es el camino hacia el Señor. Es muy difícil, porque tenemos que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Mucho peso que a veces cargamos. Pesos de culpa, de pecado, ¿sí? Muchas cosas que a veces cargamos con nosotros. Y eso impide subir.
mochilas que cargamos muchas veces, impide subir cuesta arriba. No será fácil, pero quien sube sabe que allá arriba está su tesoro. Y donde está su tesoro está su corazón. ¿Sí? Por eso no le importa qué tan difícil es subir. No le importa qué tan difícil es llegar a ese lugar. Porque sabe que allí está su tesoro y allí está su corazón. Y no le importa lo que tenga que perder acá en la tierra. Porque es preferible perder todo acá en la tierra y ganar nuestra alma para Dios. Aunque Él le ha ganado para Él. ¿sí? Pero permanecer en ese camino. Permanecer en Él. Mas el alma que mira hacia acá abajo, que tiene su mirada acá abajo, camina en ese camino ancho. Entra por esa puerta espaciosa y va cuesta abajo, al infierno, a la condenación. ¿Sí? Allí donde está su tesoro, aquí en la tierra. ¿Sí? No renuncia al orgullo, al pecado, no renuncia a la vanagloria, a muchas cosas. Muchos nombres tienen esos pecados y no renuncian. Entonces tienen su tesoro acá en la tierra. Su corazón está acá porque su tesoro está acá. Y su lugar es la perdición. Caminan sin rumbo muchos. ¿sí? Estas multitudes que van a estos lugares. Y otros van de lugar en lugar como el conejo saltando de lugar a lugar. Se ha puesto delante nuestro el camino alto y el camino bajo. El camino, como dice allí su palabra, estrecho y el camino ancho. ¿sí? Donde muchos entran y el camino estrecho donde pocos entran. Cada uno decidirá qué camino seguir para su alma. Cada uno. Nosotros hemos decidido seguir el camino que va cuesta arriba, aunque nos cueste. ¿Sí? Como le dijo Josué, lo podemos decir nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? No va a ser fácil, pero no es imposible, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Es decir, ya no nuestros términos, sino los términos de Dios. Ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Aunque nos duelan muchas veces las cosas que podamos pasar acá en la tierra. Pero sabemos de que todo eso nos ayuda para nuestro bien, para llegar a ese lugar eterno, a la presencia de Dios. El cielo, donde está nuestro Señor. Las verdades del Sermón del Monte que el Señor nos ha hablado, bendecirán a aquellos que aceptan este llamado del Señor de entrar por la puerta estrecha. Por ejemplo, en Juan 3:18 nos dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No existen muchos caminos al cielo, solo uno. Y el ser humano no puede llegar al cielo porque se tropezó. No es que sea, me tropecé y caí en este camino. No. Jesús dijo, si Dios no le trae, el hombre no viene por sí solo. Porque no tiene deseo de amar y servir a Dios. El ser humano no puede llegar a Dios por ninguno de los caminos que ellos mismos se han creado, sino solo por el único camino que Dios mismo ha proporcionado, y ese es Jesucristo, no hay otro. Por eso el Señor nos dice acá, entrad por la puerta estrecha.
vemos allí que nos dice, entrad, es ahora, es un modo imperativo, es ahora ya. No mañana ni pasado, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Sí? Exige una acción definida y específica, una determinación por Él. Hoy es ahora, en tanto que estamos con vida y en este camino, ¿sí? En tanto que tenemos vida, es hoy, no mañana. He visto a lo largo de este caminar cristiano que llevo, que muchos admiran y alaban al Señor, ¿sí? Glorifican a Jesús, ¿sí? Lo reciben como su Señor y Salvador. Escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen. Lo tienen al Señor como su Señor y Salvador, pero nunca han entrado por la puerta estrecha. Como se decía cuando en el tiempo del COVID, ¿sí? Asintomático, ¿sí? O sea, tenía el COVID, pero no se notaba. Y hay personas que dicen ser cristiano o evangélico y no se nota. Su vida, su conducta es otra, ¿sí? Nada que ver con lo que realmente el Señor exige, ¿sí? Y estas personas admiran, alaban al Señor, ¿sí? Están en las congregaciones, multitudes en las congregaciones que dicen aceptar al Señor Jesús, ¿sí? Pero estos nunca han entrado por esa puerta estrecha. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que dan. Predican la palabra del Señor. Hablan de la verdad de las Escrituras, pero no hacen lo que la Biblia dice. Típico de los escribas y fariseos, ¿sí? Le decían al pueblo que hagan tal cosa, pero ellos ni con un dedo movían o llevaban lo que tenían que llevar. Y estas personas, al menos que nazcan de nuevo, no entrarán en la puerta estrecha. Porque hay que nacer de nuevo para entrar por esa puerta. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para poder entrar por esa puerta y seguir en ese camino angosto. La puerta y el camino que Dios ha proporcionado son lo único que nos lleva al cielo. No hay otro camino. Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra alternativa, ¿sí? Él es el único sendero de Dios para que los hombres encuentren salvación y vida eterna. También Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Él es esa puerta estrecha. Él es ese camino angosto que lleva a la vida eterna, en donde tenemos redención, salvación, vida eterna. En Hechos 4:12 nos dice su palabra, en ningún otro hay salvación en quien podamos ser salvos. Y en 1 de Timoteo 2:5 nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra alternativa. La persona que entra por la puerta estrecha debe entrar solo. No podemos llevar nada. Nada con nosotros, ni a nadie. ¿Sí? Es decir, entrar desnudo. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al lugar de donde salí. Desde el polvo de la tierra
a ese lugar. No llevaremos nada. Lo mismo al cielo. No llevaremos nada de lo que tenemos aquí en la tierra. Solo nuestra alma, nuestro espíritu llegará a la presencia de Dios y conforme a nosotros hemos caminado acá en la tierra, entraremos a disfrutar eternamente de la presencia de nuestro Padre. O de lo contrario, nadie sube con un peso encima, cuesta arriba. Nadie puede subir. Se tiene que despojar de todo, ¿sí? No podemos entrar, no es que entramos así cargados, ¿no? Como diciendo, puedo entrar de costado. No, la puerta es tan pequeña, es tan estrecha, que no se puede entrar. ¿Sí? Ni cargado, ni con peso, nada. Desnudo. Desnudo. Despojarnos de todo peso y de toda carga que nos asedia. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24 al 25. La puerta que es ancha conduce al camino que es espacioso, y multitudes la transitan. La puerta estrecha conduce al angosto camino que lleva a la vida. Se entra por la puerta estrecha y uno se encamina en ese camino angosto, camino al cielo, cuesta arriba. Estos son los dos caminos opuestos. El camino angosto es de los piadosos, de aquellos que viven una vida de piedad, ¿sí? Que viven la verdadera religión que el Señor ha proporcionado aquí en su palabra. Ese es el camino angosto y ellos los transitan, no cualquiera. El camino ancho es de los impíos y esos son los dos caminos opuestos. El camino ancho es el camino que el hombre se ha creado y que el hombre transita fuera de Dios. Como dice en el Salmo 1, 2 al 6, para los piadosos la ley del Señor es su delicia y en ella medita de día y de noche. Tal hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre estará reluciente. Siempre estará lleno de la gracia de Dios. Crecerá en el conocimiento, en santidad, en obediencia a su palabra. Pero también nos dice allí que los impíos son como el tamo que son arrebatados por el viento. El camino espacioso es fácil, atractivo, indulgente, permisivo, egoísta. Hay pocas reglas, pocas restricciones, poco requerimiento. Para ser aceptado en este camino de muchedumbre, de multitudes, lo único que se debe hacer es profesar a Jesús. Es decir, yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo. Es lo único que tienes que hacer. Se tolera el pecado, verdad a media. Se ignora la humildad, se alaba la palabra de Dios, pero no se la estudia. No son hacedores de la verdad. No se requiere madurez espiritual en este camino ancho. No hace falta que estudie la palabra. Basta con que aceptes a Cristo en tu corazón y que vengas a las reuniones y que ores y que alabes y que glorifica al Señor, ya está. No hace falta que te tomes horas y horas estudiando el Evangelio, orando en la presencia de Dios. No hace falta. No te lo dicen, pero muchas veces es lo que transmiten. Y entonces prefieren tener las multitudes ignorantes de la verdad del Evangelio. Porque entonces sí
estos líderes religiosos sacan provecho de esas multitudes. Entonces no hace falta tener una madurez espiritual en este camino. No hace falta tener un compromiso. No hace falta hacer ningún sacrificio. Este es el camino fácil que hace descender, dice Efesios 2:2, en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el camino que hace descender. En la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros éramos así. Nosotros vivíamos en esa ignorancia. Y no digo que hoy somos mejores, o que hoy ya somos perfectos, o enteramente santos. No, todavía nos falta un montón. ¿Sí? Todavía seguimos siendo pecadores en tanto que estamos aquí en la tierra. Pero tenemos un poquito más de luz, entendemos un poquito más del Evangelio. Amamos un poco más a nuestro Dios verdadero, al Dios vivo, como le dijo Simón Pedro. ¿A dónde iremos? Si tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Si tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entendemos eso hoy y por eso hemos renunciado a muchas comodidades, a muchas cosas. Por amor a Dios, por amor a Jesucristo. También este camino ancho es el camino, como dice Proverbios 14:12, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino que es angosto es el camino difícil, el camino del sacrificio, el camino de tomar tu cruz y seguirle, el camino de renunciar a muchas cosas que no nos edifica, que no edifica nuestra alma, que no alimenta nuestra alma para bien. El camino que te hace ascender, te hace llevar hacia lo alto. Ese es el camino de los piadosos. Pocos son los que la hallan, dice allí su palabra en Mateo. Porque el camino de Dios se debe buscar con diligencia. Miramos Jeremías 29-13. (29:13) de Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seréis hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor hablándole al pueblo de Israel que estaba esparcido por todos los lugares. El Señor le dice, me buscarán diligentemente y seré hallado. Y el Señor hablándole aquí a través del profeta Jeremías a los que estaban cautivos, dispersos en diferentes naciones, que le volvería a traer a su pueblo en el lugar de donde han salido. Nadie entra accidentalmente a esta puerta angosta. Como dije hoy, no es que me tropecé y caí, no. Caí en esta puerta o caí en este camino, no. Nadie entra accidentalmente. Dios nos tiene que escoger, elegir, lo cual ya lo hizo antes de la fundación del mundo, nos dice su palabra. Ya nos escogió, ya nos eligió para entrar por esta puerta estrecha
y transitar por este camino angosto. Referente a lo que miramos aquí en Mateo, en Lucas, el Señor dice, esforzaos, Lucas 13, 23 al 24, en el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta es Cristo. Por lo tanto, nos debe de resultar más deseable y atractivo entrar por esta puerta. Porque como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? Si tú eres el Hijo del Dios viviente, nos debe de resultar más deseable que cualquier otra cosa. Desear a Él más que a cualquier otra cosa. Porque entrar por esa puerta es entrar a la ciudad de refugio. A esa ciudad de refugio. Porque está próximo el gran día de la ira de Dios. Y quien no entra por esa puerta estrecha y en ese camino angosto, quedará y recibirá toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios. Pablo enseña a los corintios que para ganar una carrera, ¿sí?, uno tiene que renunciar a todo. Le dice en 1 Corintios 9:25 que para ganar una carrera, el que lucha, ¿sí?, tiene que renunciar, abstenerse de todo, ¿sí?, de muchas cosas. Un atleta no puede andar comiendo mucha grasa, no puede tomar mucha gaseosa. Si es posible, debe tomar agua, mucha fruta, para que su cuerpo esté en forma para ganar esa carrera. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos de contaminar con la corrupción de este mundo, con las cosas de este mundo. Tenemos que beber de esa agua pura, limpia, la palabra de Dios, para poder entrar y ganar ese premio, esa corona que nos espera. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Pelea contra vos mismo. Pelea contra tus ideas, tus pensamientos. Contra todo lo que pueda pasar por tu cabeza. Pelea contra toda corriente que se levanta. Contra el conocimiento de la verdad de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. En el camino angosto no se permite desviación o que se salga. ¿Sí? Es difícil entrar y es difícil salir. Una vez que salís, ya no tenés retrocesos, ya no podés volver. ¿Sí? Ya no podés volver. Si te saliste es porque nunca perteneciste a ese lugar. Como dice su palabra. Eran de nosotros. Parecía ser de nosotros, pero no lo eran. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? El que se sale de este camino, porque nunca perteneció a Él, porque nunca ha nacido de nuevo. Porque podemos caer, podemos pecar, pero quien está guardado por el Señor, vuelve, se arrepiente, reconoce su pecado y vuelve al Señor, arrepentido, reconociendo que se ha equivocado, que ha caído y se vuelve a reconciliar con el Señor. Entonces, quien se sale de este camino nunca perteneció a Él. Nunca perteneció a Jesús, nunca perteneció a Dios, nunca perteneció a su reino. El que se sale de este camino. No el que se sale de una iglesia donde se predica cualquier cosa, ¿sí?, sino el que se sale del verdadero camino que es Jesucristo. Todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, dice Lucas 16:16. Todos se esfuerzan. Desde los días de Juan el Bautista, ¿sí?, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Todos se esfuerzan por entrar al reino de los cielos. Va a haber conflicto y esfuerzos en el camino angosto. No va a ser fácil. No es fácil. No se terminan los problemas cuando venimos al camino del Señor. Comienzan los problemas. Porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestras ideas, pensamientos y muchas otras cosas, contra este mundo, la corriente de este mundo, contra el enemigo. A través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios, dice Hechos 14, versículo 22. A través de muchas aflicciones entrará el Hijo de Dios. Para entrar al reino de los cielos debemos ser pobres en espíritu, sentir pesar por el pecado y apartarnos de él, tener hambre y sed de justicia, reemplazar nuestra justicia por la justicia de Dios. Esto lo hemos visto en Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos y humildes, los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para aquellos que no renuncian a sus deseos pecaminosos. No heredarán el reino de Dios, dijo Pablo, los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Ninguno de estos entrarán en el reino de los cielos. Y esto éramos algunos de nosotros. Antes, mas ya hemos sido lavados, dice allí en 1 Corintios 6, 9 al 11, ya hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es sencillo el camino al reino de Dios, pero a la vez no es fácil. ¿Sí? Porque el Señor no nos pide nada más que renunciarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestro pecado, renunciar a este mundo, renunciar a muchas cosas, a mucho peso que impide seguirle a Él. ¿Sí? Por eso es sencillo, pero a la vez es difícil. Porque tendremos que negarnos a nosotros mismos. Y por eso, como nos dice allí en Mateo, son pocos los que lo hallan. Son pocos los que lo hallan. A veces uno piensa y dice, Señor, ¿tan poquito vamos a hacer? ¿Sí? Pero yo confío en la palabra que el Señor dice que aún hay muchos todavía que creerán en mí. Cuando Jesús estaba orando, ¿sí? Señor, no te pido por el mundo, te pido solo por estos que tú me has dado. Ninguno se perdió más que el hijo de perdición. Y aún te pido, Señor, por aquellos que todavía van a venir. Y yo creo en esa palabra, que muchos todavía serán rescatados y salvados, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos. Tanto el camino espacioso como el angosto señalan hacia la vida. Señalan hacia la salvación, hacia el cielo, hacia Dios, hacia el reino, hacia la bendición. Porque todos dicen tener la verdad. Diría una mujer a punta de dólares te mando al cielo. ¿Sí? Todos dicen llevar al cielo
por cualquier otro medio. Pero eso son todas mentiras. Solo hay un camino verdadero y se llama Jesucristo. El camino angosto es el único camino que puede llevarnos a Dios y a su reino. No hay otro. Y Dios no nos dice, trae tu billetera, trae tu auto, tu casa, tu terreno y vas a entrar al cielo. Dios no nos dice eso. Dios no nos pide nuestro dinero o nuestras cosas, ¿sí?, para entrar al cielo. Dios nos pide que renunciemos a nuestros pecados, a nuestros delitos y aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y seguir su camino según sus términos, según su voluntad, no la nuestra. Ya renunciar a todas esas obras en las cuales andábamos y andar en las obras que Él preparó para que andemos, las cuales nos ayudarán a llegar a esa meta, a entrar por esa puerta estrecha y andar en ese camino angosto. El camino que lleva a la perdición, al infierno, al crujir de diente, es el ancho. ¿Sí? Y muchos entran por ese camino. Muchos. Es triste, es lamentable, pero es la verdad. Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Tesalonicense, en segunda de Tesalonicense 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estarán excluidos. No tendrán parte. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, en tu nombre ayudamos aquí y allá. Pero el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca. Tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de ello. Entonces el reino no es para débiles, vacilantes, transigentes. No es para Balaán y sus seguidores, aquellos que aman el dinero, ¿sí?, o las riquezas. No es que uno tiene que ser pobre, no. Si Dios nos provee para tener todas las cosas que necesitamos, gloria a Dios. Y si no, que el Señor nos sustente con el pan cada día y con las cosas que necesitamos aquí en la tierra para vivir dignamente como su Hijo. Es para hombres fuertes entrar en esta puerta estrecha. Para hombres robustos como José, como Elías, como Daniel, que renunciaron a todo. ¿Sí? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas o con la comida del rey. ¿Sí? Y Dios le hizo el más sabio de todos los que estaban allí. ¿Sí? No necesitó comer demasiado, por decir así. Como Pedro, que a pesar de cómo era, él amó y sirvió al Señor. Fue un hombre que realmente se arrepintió de haberle negado al Señor. Como Esteban, que fue apedreado por no claudicar entre dos pensamientos, por no negar al Señor. Pablo, ¿sí?, que fue encarcelado, y como muchos apóstoles, renunció a todo
todo lo que sabía. Renunció a todo eso por amor a Jesucristo. Dijo Pablo, lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Y también hay mujeres, ejemplos tenemos también en la palabra de Dios. Hay mujeres también que han sido piadosas y que han seguido el camino del Señor. Ruth, Débora, Esther, Lidia y cuántas otras mujeres que la Biblia nos habla. Ejemplos tenemos en la palabra de Dios cuando decimos, yo no puedo seguir en este camino, me cuesta. Pero vayamos a la palabra y encontraremos hombres que fueron según nuestra semejanza. ¿Sí? Hombres con debilidades como nosotros, como Elías. Sin embargo, él oró y no llovió por 3 años. Y luego oró y llovió. Con las mismas pasiones que nosotros. Pero fue un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que amó a Dios. Todos estos están para nuestros ejemplos en la palabra del Señor. Así que ejemplos tenemos en su palabra. Si no sabemos cómo seguir, cómo caminar en este camino. La decisión está, diría alguien, está echada delante nuestra, la verdad del Señor. Está puesta delante nuestro. La decisión debemos de tomarla y seguir su camino. Entrar por esta puerta estrecha, por este camino angosto y caminar según sus términos, según su voluntad. El Señor dice, el que permanece en mí, obedece mis mandamientos, guarda mi palabra, las hace, las cumple. ¿Sí? Pero el que no permanece en él será echado afuera, al fuego. ¿Sí? Será una rama seca que está pronto para ser quemada. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? A los que hemos entrado en esta puerta estrecha. Que nos ayude a permanecer en este camino angosto. ¿Sí? Que nos ayude a seguir cuesta arriba. A renunciar, porque aún todavía hay mucho por qué dejar. Hay mucho todavía para dejar, para renunciar. Que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo. Que como decíamos el otro día en el estudio, el miércoles, tenemos todas las bendiciones espirituales se nos ha dado. Así que el Señor nos ha permitido poder recibir todas esas bendiciones y para no estar solos aquí en la tierra. Nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude, las arras de nuestra herencia. Y nos ha dotado de bendiciones para que podamos caminar en este camino angosto. ¿Sí? Ya que hemos entrado por esta puerta estrecha, porque estamos en Él, somos de Él y para Él. Ya no pertenecemos a este mundo. Ya nuestra herencia no está acá en la tierra, sino está en el cielo. Nuestro tesoro está allí y donde está nuestro corazón. Aquí pasaremos tribulaciones, angustia, persecuciones, mas por eso entraremos al reino de los cielos. Por no claudicar entre dos pensamientos, por no renunciar a Él, sino por permanecer en el Señor. Señor, te damos gracias.